Bueno, sí. Bueno, muy bien. Bueno, Ana Burgueño, docente de UDE, docente de varios institutos, ¿no? Hace tiempo, economista, ¿no? Y actualmente estás trabajando en República Microfinanzas, has estado, bueno, como directora en UDE, trabajado en varios lugares. No tengo ahora justamente la presentación oficial, Mm. pero en este caso nos va a dar en 2 horitas, en un poco, no, un poco más de 1 hora, ¿no? Unos buenos consejos sobre, bueno, lo que se trata este taller de educación financiera, y en donde de alguna manera, bueno, seguimos con este programa Recreate, con todas las instituciones que nos están apoyando, de Colonia, de Soriano, y bueno, y en donde vamos, nada, a tener, digamos, esta mirada que va a hacer, a complementar, digamos, todos los talleres que estamos viendo, y que les pedimos que, bueno, que vayan como que registrando y mirando hacia adentro y viendo esa reflexión en cada módulo, en cómo, digamos, en qué me va dejando, en qué podría mejorar, en qué cosas estoy bien, estoy mal, y bueno, para ir incorporando eso. Así que bueno, lo dejo con Ana, y bueno, cualquier cosa, a las órdenes. Ana. Bueno, buenas tardes. Gracias por participar. Bueno, la idea es darle un poco de ayuda en lo que es financiero. Ustedes si tienen preguntas, vayan cortando nomás, así lo hacemos más dinámico. ¿Quién está llamando? Bueno, lo que intentamos buscar es en lo que es financiero, cuando estamos hablando de emprendimientos o de un negocio capaz que es un poco más grande, es como darle un orden financiero a lo que puede ser cómo entra el dinero y cómo sale, ¿sí? Primero tener algún tipo de registro, algún tipo de planilla, algún tipo de cuaderno, que cuesta a veces cuando el emprendedor es justamente el que emprende, el que realiza, el que vende, el que maneja las redes. Bueno, también esta parte, que es como una pata importante, de saber cuál es el número de la empresa. Si no tenemos un orden financiero, va a ser bastante difícil llegar a decir, bueno, mi margen es X, mi empresa vale tanto, tengo tanto de patrimonio, tengo tanto de activo. Y bueno, y también empezar a ordenar lo que es financiero personal de lo que es financiero del emprendimiento, que también muchas veces se mezcla, y la idea justamente es tenerlo lo más separado posible, es lo más aconsejable. Para eso hay una herramienta que se llama presupuesto, en donde ustedes encuentran una forma de registrarlo, que puede llegar a ser un Excel, o como les decía, en una agenda, en un cuaderno, en una aplicación, en donde ustedes van a ingresar, después vamos a entrar un poquito más en presupuesto, lo que ingresa y lo que egresa del emprendimiento, y por otro lado, separado, lo que ingresa y lo que egresa de su familia, ¿sí? Después, una parte importante de lo que es finanzas es destinar una parte de lo que ganamos en ahorro. Es complicado a veces cuando justamente capaz que no nos alcanza o capaz que tenemos un presupuesto muy ajustado, pero es como un hábito saludable mensualmente ponernos objetivos de ahorro y de a poco lograr cubrir esa meta. Después, la pandemia como que nos mostró a todos, nos dejó en evidencia que podemos enfrentar una crisis en cualquier momento, y que capaz que estaba muy bien el emprendimiento, capaz que estaba muy bien vendiendo, y una crisis de cualquier tipo nos puede dejar en una situación, incluso hasta llevar a cerrar el emprendimiento. Y después, ¿cómo nos podemos recuperar? Si logramos sobrevivir a lo que era una crisis, un problema financiero, un problema de venta, bueno, ¿cómo hacemos para remontar y decir, bueno, hoy estoy en las ventas similares a lo que podía ser el 2019? Bueno, entonces vamos a arrancar con lo que pueden ser objetivos personales, pero siempre vinculado a lo que puede ser financiero. Por un lado los personales y por otro lado lo del negocio, ¿sí? Acá lo que buscamos es que por lo menos tengamos 3 objetivos, ¿sí? Y que los fijemos de una manera que sean alcanzables. Y 3 objetivos diferentes en el tiempo. Se habla de corto, mediano y largo plazo, que ahora vamos a ver ese corto y mediano plazo, cuánto tiempo puede llegar a ser.
Después que lo compartan con su familia, ¿no? O sea, porque capaz que mi objetivo es cambiar la heladera en mi casa y el de mi hijo puede ser comprarse un Play, ¿no? Entonces ahí tenemos una discordancia de lo que pueden ser los objetivos financieros de la familia, ¿sí? Entonces, acá buscamos bastante lo que es la comunicación, lo mismo que en un emprendimiento. Si ustedes tienen el emprendimiento con un socio, con un amigo, con alguien de la familia, bueno, ¿cuál es el objetivo que ustedes imaginan para el emprendimiento? Y capaz que el otro no está de acuerdo o tiene un objetivo muy diferente, ¿sí? Después saber que van a haber objetivos que son a corto plazo y otros que son a largo plazo, ¿sí? O sea, que hay ahí para manejar lo que es la frustración, ¿no? O sea, si yo me inserto en una capacitación como esta y son 8 semanas o X cantidad de tiempo, bueno, tiene que pasar un determinado tiempo para que cumpla ese objetivo, ¿sí? Lo mismo con un objetivo financiero. Si yo estoy ahorrando para llegar a un determinado fondo, por ejemplo, por si tengo un mes de ventas que es flojo, bueno, ese objetivo capaz que es a mediano plazo, que puede ser un año, ¿sí? Y entender que hay otros objetivos que nos pueden llevar más tiempo. Si yo quiero alquilar un local, por ejemplo, estoy vendiendo mi casa o estoy vendiendo por redes, bueno, ese objetivo no es inmediato, es un objetivo más a largo plazo. Entonces acá como aconsejable es tener 3 objetivos. Buenas tardes, Hola, Emiliano, ¿cómo andás? ¿todo bien? Bien, bien. Bien, cualquier cosa me van cortando y me van preguntando, ¿sí? Esperen que ahí me fue. Con respecto a los objetivos, ¿por qué está bueno poner 3 y que sean conocido, Emiliano? Buenas tardes, ¿cómo ¿Todo anda? bien? Bien, bien. 12, Sí, hicimos, Perdón la Emiliano. demora, hice Nada, el curso de educación financiera sí, contigo. sí, lo los hicimos dos. dos. Ahí va. No, Bien. este es un breve repaso entonces, Ahí ¿no? está. ¿Qué pasa? Ahí va, sí, sí. Espero que Bien, hayan bien. aplicado algo. Bueno, con respecto a los objetivos corto y mediano largo plazo, ¿por qué está bueno fijarnos en distintos momentos del tiempo? Porque una vez que cumple un objetivo de corto plazo, que puede ser 3, 6 meses, ese está cumplido, puedo volver a ponerme un nuevo objetivo. Y eso es lo que le va a permitir a ustedes ver que su emprendimiento va creciendo. O sea, si yo me pongo 3 objetivos y no los logro cumplir, bueno, ahí me queda en evidencia que hay algo que está fallando en mi emprendimiento, que no logro cumplir ese objetivo financiero, ¿sí? Y capaz que justamente está en lo que hablábamos recién, que es el presupuesto, ¿no? Cuando no logro que ese presupuesto, las ventas sean superiores a lo que son los costos, no me va a dejar margen para cumplir un objetivo financiero, ¿sí? Si yo quiero cambiar la estantería, ¿sí? Esa estantería hay 2 opciones de lograrla, ¿no? O me endeudo o a través de mi presupuesto voy logrando sacar X cantidad de plata para llegar a 6 meses, por ejemplo, a lo que me sale la estantería. Si pasan los 6 meses y no logré la estantería, es porque eso que me imaginé que me iba a sobrar por 6 meses no se dio. Entonces ahí hay como una alerta de qué pasa, de que yo me pongo objetivos financieros y no los logro cubrir. Si no los ponemos los objetivos financieros, capaz que no detecto esto que le estoy hablando, ¿sí? Me gustaría que el negocio crezca, pero no me estoy dando cuenta por qué no crece, ¿sí? Si en cambio yo lo bajo ese objetivo financiero, y ahora les voy a poner cómo lo bajamos, voy a visualizar si se cumple o no, ¿sí? Y bueno, y después que hay objetivos que son más importantes que otros, ¿no? Si yo tengo un problema de humedad en el local, por ejemplo, bueno, va a ser un objetivo que muy a corto plazo lo voy a tener que solucionar, ¿sí? Capaz que otro objetivo puede ser cambiar la iluminación, bueno, pero ese puede esperar, porque eso capaz que impacta mejor en lo que es mi estética del negocio, pero no es un objetivo importante con respecto a la humedad, ¿sí? Y ahí son ustedes los que tienen que dar esa prioridad a lo que es cada objetivo, y esa prioridad está atado siempre a las ventas, ¿no? O sea, un poco, si ustedes no logran venta, va a ser difícil que el emprendimiento siga. Bien.
Bueno, y en finanzas lo que intentamos es no perder el miedo a la plata, al dinero, ¿sí? Pero sí respetar. O sea, y acá lo que buscamos es, cada vez que pensemos en que tenemos que pagar algo, en que tenemos que comprar algo, es que estamos cambiando lo que tengo en un billete, lo que tengo de liquidez, contra algo que estoy comprando, que capaz que lo compro y dura muy poco tiempo. O capaz que lo compro como una estantería y dura más tiempo, ¿sí? Entonces ahí son ustedes los que toman decisiones constantemente con respecto al dinero, en qué lo gastan. Y cuando hacemos ese presupuesto, que si no lo tienen, justamente el hacer el presupuesto los enfrenta a darse cuenta en qué se les va el costo del emprendimiento o de su casa. Y ahí visualizar que capaz que pueden llegar a ser siempre más eficientes en cómo gastan, ¿sí? Entonces ahí lo que intentamos concientizar es, de la misma manera que te cuesta mucho generar ventas y generar plata que te paguen, bueno, de la misma manera sé consciente a la hora de gastarlo de que no seas tan suelto para comprar cosas, ¿sí? Que a veces la tarjeta nos da esa forma de gastar y como no lo estoy pagando en el momento, es bueno, después veo cómo pago la tarjeta, bueno, no, acordarme de que eso es plata que me va a llevar X cantidad de horas o de tiempo generado. Incluso, Ana, perdón que me Sí, meta, ¿no? Pero obvio. hay estudios, ¿no? Con respecto a eso, ¿no? Que tanto la tarjeta como el débito como el crédito, a veces, nada, es solamente pasar antes se tenía quizá más control porque tenías los billetes Los físicos. billetes y te cuesta. Claro, cuando uno va ahora con la tarjeta, compra y bueno, y sí, y a veces, Ahí exactamente, está. lleva cosas que de repente no No eran necesarias. necesita, Exactamente. exacto. Y ahí, atado a lo que vos decís, Juan, la satisfacción inmediata que nos da comprar algo. Si nosotros guardamos 1.000 pesos para la estantería y tengo que esperar 6 meses para llegar al objetivo financiero de comprar la estantería, no tengo una satisfacción inmediata. En cambio, si yo voy y me compro una parrilla, un delivery de parrilla por 1.000 pesos, la satisfacción es inmediata, ¿sí? Entonces ahí es controlar justamente que el ahorro nos va a llevar a una satisfacción futura, ¿sí? No es algo que compramos y lo disfrutamos en el momento. Por eso nos cuesta a veces también ahorrar, porque no vemos el resultado. Bien. Bueno, y acá entramos en esto que yo les decía, ¿no? ¿En qué gastamos? ¿Sí? O sea, y ahí ustedes tienen que tener claro, de vuelta, ¿no? Por un lado, presupuesto familiar y por otro lado, presupuesto del negocio. En ambos van a tener distintos nombres y les llamamos gastos necesarios y gastos deseados. Gastos necesarios en una casa, por ejemplo, en nuestra familia, es todo lo que necesitamos para vivir, ¿no? Necesitamos un techo, pagar alquiler, pagar la cuota hipotecaria, la luz, el agua, comer, determinado gasto de salud, determinado gasto de educación, de transporte, de locomoción, de vestimenta, obviamente. Y después están los gastos deseados, ¿sí? El tema es que hay veces que se nos mezclan y tenemos un presupuesto que tiene mucho gasto y pensamos que todo es deseado, todo es necesario, ¿no? Cuando empezamos a analizar ese presupuesto, tenemos que hilar un poquito más y decir, bueno, ¿qué pasa si no tengo el cable, por ejemplo, o si no tengo una plataforma, o si no gasto tanto en delivery, no gasto tanto en taxi, no gasto tanto en regalos de cumpleaños, en salidas? O sea, hay determinados gastos en nuestro presupuesto que no es necesario. Sí, Emiliano. O Eduardo. ¿Cómo andas? Lo que he visto que a veces hacen alguna familia, que los gastos, ¿viste cuando vas a hacer un surtido del mes? Sí. A veces en esa lista de gastos pones también lo de UTE, OCE, o sea, los gastos comunes que uno tiene. Entonces eso también te ayuda quizás Sí, a tener en controlar. cuenta, claro, para controlar a la hora que te vayas a hacer el surtido al supermercado o de las cosas comunes para la casa, te ayuda a limitarte un poco más para que no gastes de más. Tal cual, tal cual. Sí, hay gente que acá, justo veo un hijo ahí que acompaña, que está buenísimo, Ayara, y es cuanto más chico
ponemos a los miembros de la familia a hablar de dinero, que lo ponemos con los juguetes, porque a ellos capaz que, en este caso es grande, ¿no? Pero un nene más chiquito, vos le decís, no puedo comprarte, y capaz que no entiende por qué no puede comprar, ¿no? O van al cajero, a mí me pasó con mi hijo cuando era chico, que le decía, no tengo plata, y me decía, anda al cajero, o sea, como que es algo que no se sabe cómo sale esa plata, ¿no? Entonces tenemos que buscar herramientas que ellos entiendan, por ejemplo, una Play, ¿no? Que es algo caro, ¿cuántos de otros juguetes son? ¿Sí? Si le ponemos que son 100 autos, remolque, bueno, ahí él puede visualizar que por qué una cosa sola sale lo mismo que 1000 autitos, ¿no? O sea, empezar a incorporarlos a los más chicos, y eso que vos decís, cuanto más de chico tenemos el hábito de controlar nuestros gastos, cuando seamos más grandes lo vamos a tener incorporado. Como al revés, ¿no? Hay familias que tienen una mala experiencia o no tienen un control de lo que es gasto, entonces venimos con todo ese abordaje de lo que puede ser lo que vimos de chico, ¿no? O al revés, tuve tantas necesidades de chico que bueno, ahora me quiero dar todos los gustos, que pasa mucho con los padres que trabajan mucho, entonces le compran muchas cosas a los hijos por ese inconveniente ahí de que me siento mal porque no estoy en mi casa, y lo trato de cubrir con cosas materiales y que salen mucho dinero. Sí, tal cual. Ahora voy con eso de las listas. Bueno, ¿qué sería deseado? Bueno, todo aquello que me gustaría, pero si no lo tengo no pasa nada. Si lo llevamos a un negocio, esto que les decía, ¿no? Me encantaría cambiar el empaque, poner un empaque más lindo, sí, que sea capaz que biodegradable, que sea, por ejemplo, la luminaria que tenga otro tipo de luz más cálida. Bueno, es algo deseado que capaz que en algún momento se vuelve necesario porque eso atrae más ventas, pero hoy no es necesario, ¿sí? ¿Qué nos va a permitir que nos sobre de lo que cobramos menos los gastos necesarios plata? Poder cubrir los deseados. O sea, puede ser un objetivo financiero el deseado, esto que les digo, ¿no? Un objetivo financiero es cambiar el mostrador, ¿sí? Y juntos 6 meses, bueno, o sea, se vuelve el deseado, lo incorporo una vez como gasto porque me permitió los meses anteriores de adquirirlo. Y ahí tenemos que hacer como una revisión de lo que gastamos. El que no tiene presupuesto arranque anotando todo lo que gasta en un mes, y ahí de a poco va a poder alcanzar un presupuesto. Y ahí, ahora les pongo algún ejemplo de gastos. Ahí pueden llegar a sorprender en qué gastan su sueldo o su ingreso de la empresa o del emprendimiento, ¿no? Porque se nos va mucha plata en cosas que capaz que le pregunto cuánto pagan de luz, y todos saben cuánto pagan de luz, pero capaz que la comida, como decías vos, Emiliano, que voy al súper y no sé cuánto gasto, o pago con la tarjeta, o voy varias veces, se nos dificulta saber cuánto gasto en alimentación en mi casa, ¿sí? O en transporte, por ejemplo, que es otra cosa que también es cara. Y otro tipo de gastos que tenemos que tener mucho cuidado son lo que se llaman gastos de imprevistos, ¿sí? Que hay veces como que todo el tiempo le echamos culpa a los imprevistos, pero en la realidad terminan no siendo tan imprevistos. Y acá lo que se busca es que en ese presupuesto que ustedes arman, si ustedes tienen un auto o si tienen una máquina, ¿sí? Todos los meses destinar X cantidad de plata como gasto para mantenimiento. ¿Sí? Si yo tengo una máquina en una panadería que corta el fiambre, bueno, destino 200 pesos todos los meses para esa máquina. ¿Sí? Si no pasa nada con esa máquina, voy generando un fondo que mañana se rompe o la tengo que afilar y no tengo que sacar 1000 pesos como un imprevisto. Se me rompió la máquina de cortar el fiambre, se me rompió la cerradura. Bueno, en cambio, si voy guardando todos los meses, voy generando fondos para que si pasa algo, tengo de dónde agarrarme, ¿sí? Y también acá lo que se habla de los imprevistos es que capaz que puedo prevenir para no llegar a ser un imprevisto. Porque a veces también en esa locura que trabajamos, sobre todo de vuelta al emprendedor que está solo y que no le da el tiempo y que anda a las corridas,
y capaz que deja la llave en la casa, y capaz que es, ¿cuántas veces perdiste la llave en un año? ¿3, 4? Bueno, ya no es un imprevisto, ¿no? Es que no te da el tiempo de nada y perdés la llave o la dejas adentro o no la encontrás. Lo mismo el dentista, si voy hace 4 años que no voy al dentista y bueno, sí, en algún momento vas a tener, no es un imprevisto. No preveniste que te podía pasar algo que terminaste gastando dinero. Bueno, ni que hablar todo lo que es eléctrico, en los negocios, que hay que tener mucho cuidado. Fíjense en la cantidad de incendios que han habido últimamente y termina siendo a veces el foco un cortocircuito o instalaciones viejas. A veces cuando alquilamos locales tenemos que tener cuidado en ese tipo de cosas, revisar. La gente que tiene freezer, que tiene cosas imagínense que se corte la luz, ¿qué pasa con toda esa mercadería? ¿Sí? Lo mismo el agua comercial es cara en Uruguay, bueno, que no haya ninguna pérdida, o sea, destinar tiempo a ese tipo de cosas que termina siendo dinero. Bien, y esos gastos hormigas que les mencioné hoy pueden ser, salgo para el trabajo, salgo para el negocio y me olvidé del agua y voy y gasto 60 pesos y no traje la botella y no la recargué. Imagínense si todo el día me olvidara de un agua, 60 pesos por día puede ser mucha plata. Si me encanta el café de Starbucks, paso y me cobran 200 pesos un café, ¿sí? Paso por la panadería y me compro 3 o 4 bizcochos, el taxi porque me dormí o porque no llego, y acá de vuelta, ¿no? Terminamos siempre hablando de planificación del tiempo, porque el tiempo a veces no lo medimos y justamente termina transformándose en plata, ¿sí? Si yo me pongo 10 actividades en el día y no vas a llegar a las 10 actividades. Al emprendedor le gusta anotarse a todo y anda corriendo de un lado para el otro, que bueno, ahora los Zoom nos salvan bastante, pero bueno, no te anotes a todo, o sea, anotate, fíjate lo que tenés en el día y podés evitar también gastos de locomoción, ¿no? Y bueno, y las plataformas, que vemos que son baratas, pero cuando quiero acordar tengo 3, 4, 5 plataformas, bueno, ¿cuántas usás de esas plataformas en el mes? ¿Sí? De nuevo, si mi presupuesto alcanza para estos gastos, no está mal que los usemos, ¿no? Pero si tengo un presupuesto que lo que cobro es prácticamente mi gasto necesario, los gastos hormigas son los que tenemos que achicar, ¿sí? Bueno, y un poco atado a lo que decía Emiliano, la lista de los supermercados es fundamental, y otra cosa que es fundamental, o la lista o la compra a proveedores que ustedes hacen. En Uruguay el envío es muy caro, ¿sí? O sea, ¿cómo hacen la planificación de compras? ¿Sí? Porque hay veces que voy vendiendo, y obviamente volvemos al tema de la plata, a medida que voy cobrando, voy justamente comprando para vender, bueno, pero tener cuidado con los gastos de envío, ¿sí? En nuestra casa, si vamos 3, 4, 5, 6 veces al supermercado, lo que decía Juan, me voy a tentar mucho más en comprar papas helados, papas chips, una picada, o sea, si voy una vez sola, capaz que me entiendo una vez sola. Si voy todos los viernes al supermercado y si voy cansado y con hambre, está comprobado que gastás mucho más, ¿sí? Bueno, las compras compulsivas, que cada vez tenemos más descuentos, cada vez hay más descuento de IVA, cada vez hay más descuento, todos los fines de semana tenemos algo, los bombardeos que tenemos en las redes, el comprar de más, o sea, hay veces que nos ofrecen 4 yogur en un pack y capaz que no tomo 4 yogur en una semana y se vence, o voy a comprar ropa y hay un 3x2 o un 4x3 y capaz que iba a comprar una camisa, ¿para qué voy a comprar 4? Pero como que obviamente la publicidad nos lleva a eso. Bien, después el ahorro de energía, que también ustedes incorporarlo al negocio, cómo pueden llegar a ahorrar, ¿sí? Que también hay planes para emprendedores, hay determinadas formas también de adquirir capacitación en esto y buscar métodos de ahorro para no gastar tanto, como el ejemplo de cuando vamos al baño y se apaga la luz, ¿no? Bueno, ese tipo de ejemplos ayudan mucho. Y después la planificación semanal, ¿no? O sea, ya sea en su casa como en el negocio. Yo siempre pongo el ejemplo, capaz que acá hay alguno de restaurante. ¿Cuántas veces vemos a alguien de un restaurante que sale a comprar una lechuga, un pan, una mayonesa?
porque se quedó sin lechuga, sin mozzarella, sin pan, en el momento que están armando el plato, ¿no? Y obviamente ustedes me pueden decir, sí, es complicado, o sea, pensé que iba a vender 20 milanesas y vendí 30, pero bueno, pero si yo llevo un registro de los sábados, cuántas milanesas vendo, capaz que puedo planificar la compra de la lechuga y me va a salir mucho más barata comprar una lechuga en una feria que ir al supermercado de al lado o ir a una estación a comprar mozzarella, que me va a salir mucho más caro y que estoy perdiendo un margen enorme. Bueno, el comparar precios, que a veces, de nuevo, si no tenemos tiempo, no nos da para comparar precios. O tendemos a ir a una gran superficie a comprar, porque capaz que nos llama el todo por 20, el descuento de la tarjeta, pero capaz que hay algunos precios que nos sirven ahí, el resto no tanto. Si tuviéramos tiempo, poder comprarlo más barato en cada lugar sería como lo ideal. Y bueno, y después el uso de transporte, que sabemos que es caro, no importa la ciudad que estemos. Para este lado, para el interior, es más difícil porque los taxis son prácticamente imposibles. El ómnibus no es caro, pero sí es imposible de tomar porque no hay horarios. Entonces, ¿cómo nos movemos, no? ¿Qué vehículo tenemos para nuestro negocio? Dependiendo, obviamente, de la actividad. Es como una clave importante de decir, bueno, ¿cómo voy a hacer para hacer los envíos? ¿O cómo voy a hacer para comprar al proveedor? ¿O para comprar lo que necesito para el emprendimiento? Bien. Después, que muchos a veces me preguntan, bueno, si logro ahorrar, ¿qué hago con ese ahorro? Porque el primer problema que se pueden enfrentar es, tengo la plata ahí todos los días y la veo y es como que me tienta, ¿sí? Y también es fácil de sacar, paso una tarjeta de débito y la gasto. O la tengo en mi casa en una alcancía, o la tengo en mi casa en un sobre y tengo miedo de que me entren a mi casa a robar. Bueno, hay distintos planes de ahorros que tenemos en el mercado, pero ahí también tienen que tener claro lo que vimos en la diapositiva 1, ¿no? ¿Cuál es su objetivo financiero? Si ustedes están juntando para esa máquina, es muy corto el plazo que ustedes tienen que tener. Ahí tienen que tener una conducta, decir, bueno, estoy juntando 1.000 pesos por mes y sale 6, y esa máquina en 6 meses la tengo, ¿no? Si estoy juntando para el depósito de un alquiler para alquilar, y bueno, y capaz que me conviene ir al banco hipotecario, abrir una cuenta en unidades indexadas, y eso va generando más plata. Y otra, que es la que más resulta al uruguayo, es cambiarlo al dólar, porque el dólar es como que así no tengamos que comer, cambiar 100 dólares como que nos duele muchísimo y lo dejamos ahí firme, ¿no? El tema es, si ustedes ahorran en dólares y en poco tiempo lo cambian, nunca van a compensar la compra y la venta, ¿sí? Es un buen mecanismo de ahorro porque no pierden poder adquisitivo, pero si después lo que van a comprar es en pesos, a veces no llega a alcanzar lo que les salió el dólar, ¿no? Ustedes compran un dólar a 44 y cuando lo van a cambiar sale 42. O sea, pierden ahí esa diferencia cambiaria. Si es a largo plazo, capaz que no. Sí. Pensando en eso de ahorro, creo que en el Banco República, no sé en los otros bancos, pero hay una opción de ahorro en el Banco República, que por ejemplo, vos abrís una cuenta por un año y esa cuenta no la podés tocar, pero para nada. No, Entonces eso te ahí limita está. a vos, en tu vida personal, a ahorrar. Porque a veces los ahorros, viste, que a mí me ha pasado que te Te ves lo tentado a gastás. gastar, o Claro, si lo depositar una cuenta, va y lo sacás. Pero hay tal una cual. opción que es una cuenta, no sé cómo se llama, Ahorro se llama. ahí va, que no te dejan sacar, o sea, por más que vos No, quieras, te dicen que no. ahí está. Ahí lo que ustedes tienen que tener claro es, bueno, ¿para qué estoy ahorrando, no? Y si vos decís, bueno, estoy ahorrando para un depósito, un alquiler, como tú mencionás, antes del año te vas a mudar o vas a alquilar, no. Bueno, entonces ahí estoy seguro que estoy usando un método de ahorro que es eficiente y que encima me van a pagar por ese ahorro. O sea, ahí estoy ganando esto que les pongo acá, rentabilidad. Pero ahí tenés claro que tu objetivo no es a corto plazo. Si en cambio yo estoy ahorrando por las dudas de que se me rompa un caño, de que se me rompa un enchufe, de que las ventas no sean buenas y con ese mes cubro los gastos fijos, bueno, ahí no, eso como vos decís, no porque el banco, por más que sea mi plata, no me la va a dar porque yo ya hice un contrato de que por un año no la puedo tocar.
Entonces ahí ustedes tienen que tener claro cuál es su objetivo financiero y en la medida que van ahorrando, qué producto eligen, ¿sí? Elijo una cuenta de ahorro que no puedo tocar, o lo tengo en dólares, o lo tengo guardado en una caja de ahorro, y bueno, yo a veces lo que les digo es, ábranse esa caja de ahorro y no tengan la tarjeta de débito a mano. O sea, que ustedes mismos traten de hacerse esa trampa de que yo mismo no me lo voy a gastar. Pero es difícil, como vos decís, una vez que tenés la plata, porque de vuelta, ¿no? Pensamos que tenemos imprevisto y decimos, bueno, vamos a cubrir este imprevisto, que no es tan imprevisto, porque a veces no tenemos plata y nos arreglamos igual. Bien. Bueno, y cuando no logro ahorrar, voy a tener que ir al mercado financiero y generar un crédito, que ahí también le llamamos deudas buenas y deudas malas, porque de la misma manera que les digo, al dinero a veces le tenemos miedo, o le tenemos ese mito del dinero, no sé controlar la plata, no sé manejar la plata, o yo no manejo plata, te dicen algunos. Bueno, de la misma manera hay gente que ha tenido una mala experiencia y le queda ese temor de las deudas. Bueno, yo lo que acá siempre menciono es deudas buenas y deudas malas. Deudas buenas es, bueno, vas a comprar una máquina, bueno, tu negocio va a crecer. Vas a tener un capital de giro, un capital de trabajo, es necesario para tu expansión en el negocio. Vas a alquilar y bueno, y capaz que necesitas una determinada plata para empezar. El problema es cuando sacamos un crédito para comprar algo que el mes que viene lo vamos a volver a necesitar. Eso es lo que se le llama deudas malas, ¿sí? Que en algún momento capaz que la tenemos y no significa que tengamos un hábito malo, sino que nos fue mal. Por ejemplo, me mandan al seguro de paro y por 6 meses mi salario se reduce y bueno, voy a tener que sacar un crédito porque mi presupuesto estaba muy ajustado y no logro cubrirlo. Pero yo sé que es muy a corto plazo, porque cuando de vuelta, si me vuelven a tomar en mi trabajo, si consigo un trabajo de ese monto, queda solucionado, ¿sí? Y ahí tenemos que tener claro para qué vamos a sacar el crédito, porque también es algo que hoy el mercado financiero ofrece créditos dependiendo, se ajustan el producto a la necesidad del emprendedor. Pero si vos no se la decís, no te ofrecen, capaz que te terminan ofreciendo un crédito de consumo. Sobre todo el emprendedor que capaz que no está formalizado o capaz que tiene una formalización muy básica y piensa que no puede acceder a otros tipos de crédito, ¿sí? Si van a comprar una máquina y le dicen ustedes al banco o a la institución financiera que sea, y tienen una forma de mostrar que es una máquina, van a conseguir un crédito que tiene una tasa mucho más baja que uno de consumo, ¿sí? Los créditos más caros son los de consumo. Y acá lo que siempre, la anécdota que le digo es, bueno, si sacan un crédito de consumo para irse de vacaciones y lo sacan a 18 meses, tienen que saber que por 18 meses no se pueden volver a ir a vacaciones. Porque ahí si no generamos ese sobreendeudamiento de al año de vuelta saco otro crédito y voy acumulando para el mismo uso deuda. Y ahí es cuando se va haciendo esa bola que llega un momento que capaz que no lo puedo pagar o estoy sobreendeudado y no me rinde mi sueldo o mi ingreso al emprendimiento. Y cosas que tienen que tener cuidado cuando sacan un crédito, primero averiguar todo, por más que me lo den como muy fácil, muy resumido la institución financiera, siempre preguntar todo, y ahí más que tasa, siempre chequeen lo que se llama CFT, que es el costo financiero total, y es cuánto ustedes terminan pagando por el crédito. ¿Sí? Si sacan 10.000 pesos y son 11 cuotas de 1.120, 11 por 1.120 es el costo financiero total, ¿sí? Porque no solo hay tasa, hay seguro, hay costos administrativos, hay gastos del crédito. Entonces, porque a veces comparamos una tasa de una institución con otra y nos quedamos con la más baja, pero capaz que esa que elegimos tiene más gastos administrativos que la otra. Entonces, siempre busquen el costo financiero total. Bueno, el plazo, y está atado la cuota, que capaz que si ustedes eligen un plazo muy chico, de vuelta voy a una máquina. Si ustedes compran una máquina, pueden sacar a un plazo más largo, 36 meses, por ejemplo, ¿sí? Porque esa máquina en 3 años no se va a romper, ¿sí?
Pero si ustedes sacan un capital de trabajo, que es esa plata para tener, para moverse, para disponibilidad, no la pueden sacar más de un año. Porque si no estoy pagando algo, que capaz que dentro de un año, de nuevo, necesito tener más capital de giro. O sea, ahí tengan cuidado en la cantidad de meses que se endeudan. Bueno, después las garantías que les pueden llegar a pedir, y ahí tengan cuidado, porque hay veces que lo que se llama codeudor, o el que firma conmigo el crédito, tiene la misma responsabilidad que yo que estoy sacando el crédito. Si yo no pago, el otro tiene la misma responsabilidad que yo. Y ahí cuidado, porque mucha gente a veces pone a los hijos que son mayores, y terminamos, si no tengo conciencia de lo que me estoy enfrentando a la deuda, los dos terminamos con un mal historial crediticio, y encima estoy sumando a alguien que capaz que recién comienza lo que puede ser una actividad, o más adelante que se le vea algún tipo de problema por esa poca razonabilidad del crédito. Bueno, y después la mora, ¿sí? Porque una cosa son los intereses que pagamos por el crédito, y la mora los intereses que pagamos cuando nos atrasamos. La tasa de mora es muy superior a la tasa del crédito. Entonces ahí tengan cuidado de hacer la cuenta si ustedes pueden pagar ese crédito antes de sacarlo, ¿sí? ¿Y cómo se van a dar cuenta de eso? En ese presupuesto que les mencioné hoy, ingresos menos egresos, ahí ponemos cuota del crédito y nos tiene que seguir dando positivo. O sea, gano 10.000, tenía gastos por 8 y el crédito es 1.500, bueno, 10 menos 9.500 me sigue dando 500 positivo. Si la cuota es 3.000, y no lo saques el crédito, porque ya se me va a complicar de una empezar a pagarlo, ¿sí? Pero como que hay veces que en Uruguay es común que primero nos preocupamos por sacar el crédito y no hicimos nunca la cuenta, si lo incorporamos a nuestro presupuesto, si lo podemos pagar. O sea, nos preocupa más que nos den el crédito que si realmente lo podemos pagar. Bien. Bueno, y después saber que hay tipos de crédito que son formales e informales, ¿sí? Si accedemos a los formales, tenemos tasas más bajas. Hay veces que esto, como les decía, ¿no? Si soy un emprendedor que capaz que no tengo formalizado, o capaz que no tengo forma de mostrar mis ingresos, o recién estoy arrancando, capaz que no accedo al mercado formal y accedo al mercado informal, bueno, entender que vamos a pagar intereses más altos, ¿sí? Y ahí les dejo la página del Banco Central del Uruguay, que si tuvieran dudas de lo que se llama riesgo de categoría, que ahora se los muestro, está en ese link. Y eso es, todos tenemos una categoría de deudores, todas las personas y todas las empresas con el RUT. Podemos no tener historial crediticio cuando nunca hicimos un crédito, va a aparecer así, sin historial crediticio, pero importante es cuidar esta categoría que cambia. Todos los meses el Banco Central informa de esta categoría, y porque dependiendo de esta categoría es la tasa que nos van a cobrar, ya sea en una institución como Cash, como un banco, ¿sí? Porque lo primero que nos van a pedir es la cédula, y con esa cédula se van a fijar qué categoría tenemos. Y si somos empresa, cédula y RUT, y se van a fijar las dos, ¿sí? No, por las dudas, aclarar cuando hablamos de formal, bueno, obviamente son los bancos, todas las instituciones, si no formal, estamos hablando de ya todo tipo, digamos, de gente que presta o instituciones más chicas. Prestamistas, Ajá. sí, o Rápido, por ejemplo, Ujú. que tiene algo masivo en lo que es crédito. Todos los créditos digitales que tenemos hoy, Welp, que hay uno, que sea informal no significa que haya algo turbio, ¿no? O sea, sino que no está supervisado por el Banco Central, ¿sí? Y después hay una fuerte movida en Montevideo, lo he visto, me llamó la atención, de colombianos que prestan en la calle, no sé si lo han visto, capaz que Juan lo has visto en el centro. Esos obviamente es todo informal, y eso ya es riesgoso, ¿sí? Porque te caen al local si no pagás, ¿no? O sea, de una forma no muy agradable. Pero están como una presencia muy fuerte en Uruguay. Sí. Y ni que hablar que los que no son formales, la mora también es una tasa altísima. Sí.
Y después tenemos escribanos que prestan plata de sus clientes, que también son no formales, pero capaz que es algo más, más accesible o con determinado tipo de clientes que no es algo que capaz que me soluciona, ¿sí? Sí, ahí tenemos que tener ese cuidado, que hay veces que sabemos que el informal tiene determinado riesgo, pero es el que puede acceder. O sea, lamentablemente a veces vamos a ese tipo de crédito porque es el único que podemos acceder. Sí. Bien. Después tenemos, dentro de esas categorías, para que tengan una idea, el 1C es la mejor categoría que podemos llegar a tener. Hasta 2B se presta, ya 3, 4 y 5 no se presta. ¿Y por qué no se presta? Porque el Banco Central determina que no se presta dentro del mercado formal, de vuelta, ¿no? El prestamista le va a prestar a todos estos, al 3, 4 y 5, porque te va a poner una tasa muy alta o porque te va a hipotecar algo que vos tengas. O sea, se va a buscar la garantía por otro lado. O si me pagás 3 cuotas de las 10, ya gané, porque te estoy cobrando un interés altísimo. ¿El 5 es el que está en el clearing ya? El 3 ya está en clearing. Ahí va. Aclaro, eso está bueno. Eso es importante que lo sepan también. En clearing, en lo que es préstamos, a la tercer cuota no paga, automáticamente pasas a clearing, ¿sí? Por más que no quiera la institución mandarte, porque eso lo obliga el Banco Central, ¿sí? Porque todos los meses se informan la cantidad de cuotas que no están pagas. Entonces, ahí ustedes tienen que ser como previsores de decir, bueno, si estoy atrasado, nunca llegar a 3 cuotas de atraso, porque ahí automáticamente me pasan a clearing, ¿sí? Que obviamente que si después me pago, me sacan de clearing, pero pasar a clearing significa que paso a jurídica y ahí tengo intereses de jurídica y honorarios de jurídica que son altísimos también. O sea que si se me complicaba pagar una cuota, sumar todo eso es mucho más. Y después que en clearing te puede mandar cualquiera, ¿no? Te puede mandar UTE, OCE, Movistar, o sea, cualquier empresa que esté afiliada a clearing te puede mandar a clearing, ¿no? Y hay veces que no nos enteramos tampoco que nos mandan a clearing. Ahí es ir al clearing ustedes y con su cédula le dan un informe sin costo por única vez, una vez al año te dan ese informe, si tuvieran dudas, por ejemplo. Y en lo que es Banco Central ponen la cédula, en eso que yo les puse en la anterior acá, se crean un usuario y después ustedes ponen su cédula y les tira qué tipo de categoría tienen. Bien. Bueno, después la otra parte del ahorro puede llegar a ser una inversión, ¿sí? O sea, esto que ya cuando hablamos de montos más grandes, de decir, bueno, acá surge siempre el tema de, bueno, cuando me jubile, si tengo empresa, aporto muy poco, bueno, me voy a jubilar con muy poco, bueno, ahí ella es otro tipo de ahorro y es pensando en una inversión. Que puede llegar a ser una casa, que puede ser, ahora está muy de moda esto del ganado, o puede ser, Sura tiene un ahorro previsional para cuando me jubile, o sea, en base a lo que vos puedas ahorrar todos los meses, te van generando una cuenta de ahorro, y eso se estima que vos cuando tengas 65 años, vas a tener por X cantidad de años, tanta plata todos los meses, ¿sí? Bien. Bueno, ¿y por qué insistimos en el ahorro? Porque nos ayuda a no desviarnos, o sea, si quiero ahorrar esos 1.000 pesos para comprarme los 6.000 de la máquina, me ayuda a no gastar. O sea, si yo tengo bien claro esos 10.000 pesos de ingreso y esos 9.000 pesos de gasto, y quiero llegar a ese 1.000 de ahorro, voy a estar constantemente revisando mis gastos, ¿sí? Estoy concentrado en mi objetivo. Si en cambio no nos fijamos objetivos, es como que llega fin de mes y no tengo nada, ¿sí? Y gasté más de 10.000 pesos, ¿sí? ¿Y por qué el tema del... Bien, ahí les pasó Juan la página. El fondo de emergencia, que esto se habló bastante en pandemia, para que ustedes se hagan una idea, es en una persona que tiene ingresos dependientes, serían 3 sueldos líquidos, se habla de un fondo de emergencia. ¿Sí? Si ustedes ganan 20, tener 60.000 pesos guardados. Así que
es bastante el fondo de emergencia para la poca capacidad de ahorro que tenemos en Uruguay. En una empresa, 3 meses de venta. O sea, eso lo que nos permite es tener un colchón, como fue la pandemia, de que de repente tuve que cerrar, mandé, si tengo empleado, al seguro de paro, o lo que pasó mucho en pandemia con los emprendedores es que no tenían ningún tipo de subsidio porque no estaban formalizados. ¿Sí? Si yo hacía feria, por ejemplo, y capaz que tenía un monotributo, pero pagaba lo mínimo, no tenía derecho, por ejemplo, a lo que podía ser seguro de paro. ¿Sí? Y estuve X cantidad de tiempo sin poder vender, sin ningún tipo de ingreso. ¿Sí? Bueno, otro tipo de, ¿para qué pensar en un ahorro? Y esto que les digo, ¿no? Salir de deudas, ¿no? O sea, decir, bueno, hoy tengo 10.000 pesos de deuda, bueno, quiero llegar a diciembre con que sea 6.000 las deudas. O sea, empezar a bajar esa cantidad de deuda en que sea menos cantidad de crédito capaz y menos cantidad de plata. Y después pensar en ingresos extras. Cuando digo, no, imposible que me hables de ahorro cuando no llego a fin de mes. Y bueno, y ahí se habla, bueno, lo que es el aguinaldo, si trabajamos de forma dependiente, si somos emprendedores, generar más ingresos, vender otro tipo de cosas que me dé más margen, ¿sí? Y acá yo siempre les menciono, y bueno, y hay veces que tenemos que vender el auto y con eso pagar deuda y después pensar en un auto más adelante. ¿Sí? Hay veces que también estamos muy agarrados al auto y es como que nadie nos gustó esa forma de trasladarnos y esa comodidad, pero bueno, pero hoy estás en una situación que amerita que ese gasto que vos podés generar un ingreso extra, solucionar un problema. ¿Sí? Bien. Bueno, esto que hoy se los mencioné, ¿qué es un presupuesto? Bueno, justamente es armarse una planilla, ¿sí? Y poner ingresos. Y acá los que tienen emprendimiento, acá sean conservadores. O sea, ustedes deben saber cuál es el mes malo del año, o los meses malos del año, o las semanas malas del año, ¿no? Ese debería ser mi base, ¿sí? Si yo vendo 10.000 pesos por semana, bueno, mis gastos tienen que ser menores a 40.000 pesos, ¿sí? Si vendo más, bueno, mejor, porque eso me va a permitir lograr mis objetivos financieros o empezar a ahorrar, ¿sí? Pero tengo que lograr encontrar una forma de medir, ¿sí? O sea, de decir, bueno, y si no tengo idea cuánto vendo, empezar a anotar la venta de todos los días y empezar a, eso es como básico en un emprendimiento. Primero porque si ustedes quieren acceder a un préstamo, así sea una cooperativa, ese dato se lo van a preguntar. Porque bueno, la cooperativa va a querer saber cómo me vas a pagar. Entonces ahí vos me tenés que contar a qué te dedicas y decirme, bueno, cuáles son tus registros, aunque no sea contabilidad y sea una planilla, ¿sí? Sea un cuaderno. Y después todo lo que sale, y todo es todo, ¿no? O sea, esto que les digo, ¿no? Capaz que vayan guardando, agarran un sobre y empiezan a guardar todos los gastos, y un día me siento a la semana y dedico 1 hora a actualizar eso. Y de a poco van a ir generando, lograr tener un presupuesto. Cuesta al principio, pero si no tomamos esa fuerza de hacerlo, va a costar mucho más. Y acá a veces nos cuesta hacerlo porque sabemos que estamos gastando más o nuestro ingreso es tan bajo que no cubre el presupuesto, ¿sí? Entonces nos cuesta afrontar la realidad y por eso lo voy dejando para adelante. Bueno, acá tenemos que ser realistas, ¿sí? O sea, esto que les digo, ¿no? Bueno, decime cuánto vendés por día, pero decime la verdad, la caja cuánto es. Y en base a eso vamos armando un presupuesto, ¿sí? Después, identificar lo que son costos fijos y variables. Los costos fijos son, no importa si vendés o no, lo tenés que pagar todos los meses. Y los variables están atados a lo que venden, ¿sí? Si me dedico a vender ropa y compro la tela y hago yo la producción, bueno, el variable va a ser la tela. Acá el cuidado que tienen que tener es no estoquearse demasiado, porque si bien el variable lo recupero con la venta, capaz que estoy produciendo hoy y recién vendo en verano, ¿sí? Y eso es plata que ustedes están destinando. Bien. Para los que arrancan un emprendimiento hay costos de salida.
Bueno, ¿de dónde van a sacar esa plata? ¿Sí? Capaz que es mínimo el costo de salida, pero bueno, o es mis ahorros, o estoy dejando mi trabajo y la liquidación final va a ser para eso, y ahí también cuantificar cuántos son esos costos. ¿Sí? No a medida que tengo plata ir haciéndolo, porque puede pasar que nunca logro tener la totalidad y nunca logro empezar mi emprendimiento. Después proyectar siempre las ventas hacia adelante. Si ahora estamos cerca de octubre, bueno, en septiembre vendí tanto, bueno, octubre yo ya sé que si es mejor o peor que septiembre. Bueno, pero planificarlo. Y planificar implica que digo, bueno, si vendo 100.000 pesos en septiembre, después lo divido entre 4 y después toda la semana voy viendo si voy cubriendo eso que proyecté. Es más fácil medirlo por semana porque me va dando como ese ímpetu de lograr metas parciales. ¿Sí? No esperar a él. Sí. Sí. No, perdón que te corté. No. Me quedé en el punto anterior, que a veces muchas veces da para confusión también saber identificar bien, ahí va, eso de los fijos y variables, ¿no? Por ejemplo, los fijos, ¿no? Son los costos que tenemos, si un alquiler, el agua, la luz, ¿no? La luz, sí, los sueldos, si tuviéramos, el honorario de la gestoría, si pago un monotributo, ese fijo, ¿sí? Y el variable, hay variables que terminan siendo como costos indirectos, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo trabajo en mi casa y hago tortas, por ejemplo, ¿no? Si estoy todo el día cocinando, más allá de que tenga gas, la luz va a aumentar, pero ese es un costo, no voy a saber, va a ser muy difícil que entre en ese detalle de que la luz aumenta porque estoy produciendo, ¿sí? Pero tenemos ese costo variable que puede ser la harina, el azúcar, los huevos, o sea, todo lo que me insume a hacer la producción de una torta, ¿sí? Y ni que hablar el tiempo, que hay veces que la mayoría de los emprendedores no lo toman eso, el tiempo de ustedes. Si ustedes hoy no están trabajando en el emprendimiento y están trabajando en otro lado, les pagan. Bueno, ¿cuánto me pagan afuera si yo salgo a buscar trabajo? Bueno, ese costo es variable y ese costo lo tienen que incorporar al precio. Generalmente la gente que elabora comida les pasa que ponen toda la materia prima, ponen todo el gas, todo, y se olvidan o les queda poco competitivo el valor hora a ustedes, ¿sí? Ahí hacer la cuenta al revés. ¿Cuánto necesito para vivir? ¿Sí? Y lo sumo como un fijo. No sé si se entiende. Si ustedes tienen costos fijos, capaz que si trabajan en su casa no tienen muchos costos fijos, puede llegar a ser hasta 0. Y para elaborar una torta necesito 300 pesos. Bueno, ¿cuántas tortas haces en el mes? Y bueno, y tu fijo va a ser lo que necesitas vos para vivir. Tus gastos fijos de tu casa, el alquiler, la luz, el agua. Y eso lo divido en cantidad de tortas, ¿sí? O sea, si necesito vender 20.000 pesos, y voy a hacer el precio de la torta menos el costo variable, y esas son la cantidad de tortas que tengo que vender. Si ese número les parece un disparate, salgo a buscar trabajo. Porque no te va a alcanzar poder cubrir tu presupuesto porque no llegas, ¿sí? En número, generalmente el emprendedor se da cuenta. Si te digo, tenés que hacer 50 tortas para poder cubrir tus gastos fijos de tu casa, porque te quedan, les pongo si quieren un ejemplo para que quede más claro. Y quizá en esto, Ana, mientras buscas el ejemplo, siempre también ayudarse, que a veces siempre lo tenemos en la cabeza, los números, no los bajamos a tierra, no los bajamos, no los planillamos, ¿no? El Excel a veces parece medio fiero, medio esto, pero incluso hay planillas sencillas, vos tenés algunas que son prácticas, digamos, para llevar un presupuesto, para ir anotando los gastos, pero nos ordena bastante, ¿no? Ir teniendo ese control que lo hacemos, ¿no? Ana, dedicarle un tiempito a la semana para bajarlo a tierra, ¿no? Tal bajar cual. los números. Sí, yo siempre pongo el ejemplo de la torta porque considero que las tortas son baratas para lo que sale una torta. Ahí es porque venden mucho, ¿no? Porque realmente no le ponen el valor de lo que lleva la mano de obra, más ahora que las tortas cada vez vienen más decoradas, las de cumpleaños
como que cambia mucho la moda y el que hace la torta tiene que estar todo el tiempo aprendiendo técnicas, que eso también es plata, eso también es costo fijo, no se los mencioné. Ustedes si tuvieran en una capacitación y la pagan, ese es un costo fijo, porque lo necesitan para su negocio, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner que una torta vale, ¿sí? Discúlpeme, y le tiene que agregar el valor agregado de que es casero también, porque es Tal importante, cual. tiene otro valor, no es lo mismo que ir a comprarla Bien, a una panadería o a un súper que hacen todo por cadena y es más o tal menos todo lo cual. mismo. Ahí lo que tú decís, Roberto, eso se llama la ventaja comparativa de tu emprendimiento. O sea, vos tenés que lograr mostrarle a tu cliente que lo que está comprando puede ser más caro que Tata, pero no es lo mismo. O sea, ahí que cuando, no sé si ya tuvieron marketing, justamente Mañana tienen mañana con está. Eduardo. Ujú. Se llama ventaja comparativa. Todos hacen tortas, ¿no? Podemos tener 10 vendedoras de tortas cerca. Pero yo voy a tratar de identificarme esto que vos decís. Mi torta no es industrial, mi torta tiene otro trabajo, tiene otra manualidad, que al emprendedor le pasa. Pero si no lo muestro, yo como consumidor voy a Tata y veo una de 350 y la tuya de 500 y capaz que me quedo con la de 350, ¿sí? Pero vos tenés que, yo capaz que elijo eso, pero va a haber otra persona que se queda con la 500. Si encontrás esas personas, ya está, o sea, cubrís tu demanda de lo que podés llegar a producir. Acá, vamos a hacer este ejemplo simple, ¿no? Vamos a suponer que ustedes venden la torta a 500 pesos y que los gastos variables, que serían los huevos, vamos a ponérselo, huevo, harina, dulce de leche, todos los ingredientes, ¿sí? Bueno, y ahí también entra el gas, sobre todo, es importante. Bien, entonces ustedes tienen, a esto se le llama margen bruto, solo para que tengan ese nombre. Y hay veces que pensamos que ganamos esto, 200 pesos. No, no ganás esto, porque está tu tiempo que tiene valor, ¿sí? Suponete que vos no tenés gastos fijos en tu emprendimiento porque lo estás haciendo en tu casa, ¿sí? No tenés ningún empleado, no tenés nada, no estás formalizado. El ejemplo más simple de que no tenés nada de gastos, o sea, los gastos que tenés son los de tu casa. Y tus gastos fijos suman 30.000 pesos. Y no hay otro ingreso en la casa, sos vos solo haciendo torta, ¿sí? Entonces, hago 30.000 dividido 200 y eso me lleva a que en el mes tengo que vender 150 tortas. Y alguien que haga tortas me puede decir, no, yo ni loca vendo 150 tortas en el mes, o me decís, sí, sabés que sí las vendo todos los meses. Entonces, con este precio y con estos gastos variables, vos podés cubrir tu gasto, ahí tenés cuánto vale tu hora, tus 30.000 pesos que son tus gastos de la casa. Y esto después lo pueden llevar, si quieren, a semanas, que a veces es más fácil de ver. Bueno, 37, capaz que vendés los fines de semana y ahí lo dividimos entre 3, porque también no se olviden la capacidad de producción que yo tengo. Si yo te digo, bueno, yo trabajo solo jueves, viernes y sábado, es mi zafra en la semana. Bueno, si los jueves te piden 12 tortas, ¿vos podés hacerlo en un horno? Porque después pasa eso, ¿no? ¿Qué capacidad de producción tienen ustedes para justamente cubrir esos 12? Y el tiempo, porque si soy yo sola cocinando, y capaz que me levanto a las 6 de la mañana, pero capaz que no logro cubrir 12 tortas en un día, ¿sí? Pero este número es como básico en cualquier emprendimiento. Primero, si logran vender esto, ¿sí? Los 150. Y después eso, lograr visualizar qué es fijo y qué es variable y si lo puedo cubrir con mi emprendimiento en la realidad, en el mercado. Hay 150 personas todos los meses que me compren torta y capaz que si no empiezo a decir, bueno, voy a hacer entre semana alfajores de maicena, que capaz que tienen más margen de ganancia. Y ahí empezamos a diversificar, ¿para qué? Para llegar siempre a estos 30. Yo sé que si no vendo 150 tortas todos los meses, no voy a poder pagar los gastos de mi casa porque no tengo otro ingreso. Y entonces ahí es empezar a tomar decisiones. Bueno, capaz que consigo un trabajo en medio horario o de lunes a miércoles y los jueves, viernes y sábado me dedico a hacer las tortas.
Y capaz que ahí son 15.000 que tengo que cubrir. Y ahí va cambiando, ¿no? Si yo tengo 15.000, este número va a cambiar. ¿Cuántas tortas tengo que hacer para cubrir 15.000? Y ven que ahí pasa 75. O sea, y ahí capaz que lo ven más viable en las semanas de lograr hacer ese número de tortas. Pero si este número no lo hacen, es cuando ahí empiezo a darme cuenta qué pasa con el emprendimiento, que no me alcanza, o que entra plata y se va. Sí, porque te va entrando plata, pero el tema es que no entra lo necesario para cubrir tus gastos. ¿Sí? ¿Quedó claro el ejemplo? Eso se conoce como punto de equilibrio, pero básicamente es eso, ¿no? Es ¿cuánto necesito vender? Yo una vez le hice a alguien que hacía empanadas y me dice, no, ni loco, nunca vendí tantas empanadas. Bueno, entonces empecé a buscar otras cosas para vender que capaz que te dan más margen. O sea, porque también en la comida se puede jugar mucho con eso. Vieron que un plato de pasta sale lo mismo que capaz que una milanesa. Y el costo, nada que ver, de la carne con lo que puede ser la pasta. Entonces ahí empiezo a jugar en que más o menos tengo un menú de la misma plata, pero el margen de la pasta me logra cubrir muchas más cosas. Si venden una sola cosa, están también más atados, ¿no? Siempre la diversificación los puede ayudar a que logren cubrir sus gastos. Primer objetivo, cubrirlos. Capaz que ustedes me dicen, no, mi pareja trabaja y esos 30.000 pesos se vienen cubriendo de ahí. Bueno, ahí cambia, porque esos 200 pesos que hicimos el ejercicio, estos sí son ganancias. Si vendo 20 tortas al mes, sí, ganaste 4.000 pesos. Tus jornales del mes son 4.000 pesos. Y los 30 los cubrís con el trabajo de tu pareja. ¿Sí? Ahí se empiezan a enfrentar a distintas situaciones. Pero como decía Juan, si no agarro un papel y empiezo, aunque no les guste hacer cuenta, están como atados a que sea suerte y que le vaya bien, ¿no? O sea, porque capaz que logran un buen producto, logran ser competitivos en precio, pero les falta la parte de bajarlo siempre a número. Y si mañana se quieren presentar a cualquier concurso, la parte numérica siempre la van a necesitar, porque se la van a pedir, porque ustedes recuerden que siempre tienen que lograr que su negocio sea sustentable, por más que a ustedes les encante hacerlo, y capaz que alguno lo toma como hasta hobby o como un segundo ingreso. Pero no importa si ustedes viven de una cuenta del banco, importante de un emprendimiento es que dé plata y que sea positiva esa plata. Bien. Bueno, seguimos. Vean que perdí se me fue la presentación. Bueno, y el otro cuidado que tienen que tener es que obviamente en Uruguay los costos, hoy le mencioné una torta, imagínense los huevos nomás, el precio como ha aumentado, entonces si encima les queda un margen muy chico y los costos aumentan y ustedes capaz que no pueden ajustar el precio de la torta en un corto plazo, peor todavía, se empieza a dificultar ese tipo de cosas. Bien. Bueno, y hoy le decía gestión del tiempo, o sea, como toda actividad, es planificar en lo que es número lo mismo, ¿no? Yo les comentaba en el anterior grupo, pónganse una hora en la semana que ustedes se puedan sentar con un Excel, con una planilla, y esa hora es esa tarea que tienen. Es como ustedes hoy están en el Zoom, hora y media, y se comprometieron a estar acá. Bueno, lo mismo, los viernes, saben que tienen un ratito de mañana, todos los viernes de 9 a 10 me siento y hago los números. O sea, generar ese hábito de que no es cuando tenga tiempo, porque se dificulta el tiempo cuando soy emprendedor y hago todas las tareas, ¿sí? Pero dentro de esa planificación que ustedes pueden tener de producción, o de venta, o de servicio, dejen un rato para lo que es financiero. Después corroboren lo que planificaron, esto de octubre. Bueno, ustedes planificaron 100.000 de venta y después venden 120. Bueno,
¿qué pasó en octubre? ¿Fue un buen mes por algo en especial? ¿Se puede repetir en noviembre o fue algo ocasional? O al revés, fue un mal... Hacen feria y capaz que llovió mucho en octubre, que generalmente no llueve. Bueno, intentad entender lo que se imaginaron que iba a pasar con lo real. O no pasó nada, pero le erré nada más. O sea, no vendo 100.000, pensé que vendía 100.000. ¿Sí? Organizarse y después ajustar. Bueno, en noviembre, si ustedes hacen este ejercicio todos los meses, ya en noviembre no vendí 100. Vamos a poner 80 en noviembre y vamos a intentar de nuevo cubrir los gastos y no quedar tan apretado porque en octubre ya me di cuenta que lo que pensé que era no pasó. Bien, bueno, y ahí vienen las preguntas. Como les mencionaba Juan, yo tengo algunas planillas de presupuesto que son básicas, que son simples, pero eso, como siempre les digo, ustedes traten de encontrar ustedes la forma. Hay gente que se lleva muy bien con una agenda y que van anotando ahí. Hay aplicaciones cada vez más buenas que está buenísima, porque en el momento que compro le pongo lo que voy gastando y ya le derivo, me da opciones en qué estás gastando. Pero no importa el método, es básico financieramente tener un presupuesto y separarlo, que es lo que más le cuesta al emprendedor. Mi familia y el presupuesto del emprendimiento, ¿sí? Aunque del emprendimiento viva la familia, ¿sí? Ahí es aconsejable también manejar en lo posible 2 cuentas, que también tienen que tener cuidado porque pueden tener un gasto fijo ahí administrativo. Pero si tienen ya 2 cuentas y capaz que no les sale mucha plata, bueno, con el Santander manejo los gastos del emprendimiento y con el Brow manejo lo de la familia. Entonces ahí me va ayudando a ordenarme, ¿sí? Pero sí encuentren una forma y de empezar a clasificar, bueno, ¿esto es fijo o es variable? O sea, y después otra cosa que no les mencioné, hay gastos que no los tenemos mensualmente, pero que son parte, como por ejemplo la patente del auto, ¿sí? Capaz que ustedes la pagan en cuotas o la pagan una vez al año, ustedes tienen que agarrar ese valor y lo tienen que dividir entre 12 e incluirlo, ¿sí? Los seguros, la contribución, depende del lugar donde vivan, qué tipo de impuestos pagan a la intendencia, ¿sí? El colegio de sus hijos, cuando hablamos de presupuesto familiar, hay veces que me sale más barato pagarlo todo junto, pero eso es un gasto dividido 12 que lo van a poner todos los meses, ¿sí? Y tratar de esto que les decía, si no tienen esta herramienta, si no están acostumbrados a usarla, manejar esto de voy anotando y voy afinando. En octubre capaz que dije son 20 y después me acordé de otra cosa, voy y lo anoto, ¿sí? O sea, de a poquito van a tener más afinado lo que es presupuesto. Bien. Bueno, Dana, impecable. Aprovechen para hacer alguna consulta con respecto a su emprendimiento, alguna duda que tengan sobre la presentación también. Y bueno, están abiertos los micrófonos. ¿No? No, las clases de matemáticas son dolorosas, pero son muy necesarias. Sí, sí. Y ahí siempre en el emprendimiento es como que busco, bueno, yo soy bueno vendiendo y hay capaz que otro del emprendimiento es bueno con los números. Bueno, tampoco recarguen al que es bueno con los números solo con eso, ¿no? O sea, ustedes involúcrense igual, aunque no los haga los números, bueno, nos sentamos y los dos somos responsables de esos números, porque después siempre queda el peso del que lo hace y capaz que toma una decisión, no vamos a ir a ningún lado este fin de semana porque no hay plata y quedás como el malo, ¿viste? De que no se hace tal gasto, ¿no? O sea, capaz que uno lo haga, obviamente le da orden al emprendimiento o a la familia, pero los 2 o los 4 estamos involucrados, ¿no? O sea, no tener el peso de la plata, que sobre todo en momentos complejos, es complicado levantarte, ni que hablar si tienen que pagar cheque, cuando hay negocios que se empiezan a complicar más, o viene el vencimiento de algo y sé que no lo puedo pagar. Bueno, compartan eso de la misma manera todos, o sea, acompañar el que hace los números y todos los miembros del emprendimiento o de la familia.
Y sí, y esto, Roberto, es matemática igual básica, ¿no? No le dejen decir, ah, no, no me llevo, no. Esto es lo que aprendimos en la escuela, sumar y restar, con eso alcanza. No, no, pero quédese tranquila que se entiende mucho. El tema que lamentablemente es muy Sí, cierto. La relación costo-beneficio hay que hacerla siempre. claro. Y yo en algunos casos les pregunto, bueno, ¿cuál es la dificultad del ahorro? No tenemos que olvidarnos que ganamos poco y que ganamos poco ya seamos como trabajadores o como emprendedores, ¿no? O sea, capaz que la teoría está buenísima del ahorro, pero lo que pasa es que tenemos tantos gastos que por eso nos dificulta ahorrar. O sea, tener claro que también no es que no ahorro porque no sé lo que es el ahorro. Una de las explicaciones de por qué nos cuesta ahorrar es porque ganamos poco. O porque esto que les digo, si cobro más de 500 pesos una torta, por más que mi torta sea la mejor, no me la van a pagar. O sea, el mercado también es muy agresivo y a veces lleva a que no pueda diferenciarme o lo que tú decías de que no es la misma torta que compras en un supermercado, pero sí, pero el mercado me lleva a que si no bajo el precio no la puedo vender. Y ahora, Hola, hola, yo soy Santiago, Santiago. soy el esposo de Lara. Te quería preguntar sobre, más que nada, sobre si ya sabe en qué formato se tiene que presentar el proyecto o de qué modo se hace para presentarlo. Ya estamos en esas instancias, hay que preparándolo, no, hay que esperar a terminar todo para hacerlo, o debe ser, o sea, Ese es Juan, ¿no? Sí, tú decís el proyecto, la idea es que ustedes después nos transmitan, digamos, la idea que tienen, digamos, ya después vamos a tener otras charlas más, que va a ser la de marketing, y en donde ustedes, obviamente, son varios capítulos, digamos, ¿no? Donde ustedes ven distintas, digamos, disciplinas, digamos, que interactúan con el haber, digamos, de todos los días del emprendedor. Entonces, en base a la idea que ustedes tienen de proyecto, sí, obviamente ustedes nos van a mostrar, digamos, nos van a de alguna manera a enviar esa información, nos pueden enviar. No hay un formato, digamos, específico que le estemos pidiendo. Sí, obviamente, lo que ustedes nos pueden contar, cuál es la idea, ¿tá? Vamos a tener un espacio para que, bueno, nos hagan ese desarrollo. Y también lo preparan ustedes, o sea, le vamos a dar básicamente un pequeño guión en la última clase de cómo preparar, digamos, esa presentación, que la idea es que la hagan en poco tiempo, de cuál es su idea de negocio, y que bueno, que tengan en cuenta todo esto que se fue viendo sobre todos los talleres, ¿no? Básicamente. ¿Ah? Después le podemos dar sí, unas herramientas que son las que se preparan por lo general para prevalidar un emprendimiento, lo que es una prevalidación, que lo vimos en la clase pasada, que son esos programas de validación de idea de negocios, de ANI, donde uno puede postularse, y en donde ahí se hace una cantidad le vamos a dar hay un PDF, una guía de validación, que es muchas preguntas que hay que hacerse antes de arrancar, ¿no? Antes de arrancar una idea, un proyecto, y en eso después que les vamos a pasar esa información para que lo puedan plasmar ahí y nosotros darles una devolución. Para los que estén iniciando, los que ya tengan iniciado, capaz que no, pero de esa manera se los comparto luego, ¿tá, Sebastián? Santiago. Santiago, Che, perdón. sí, sí, escuchá, bueno, bárbaro, me respondiste lo que pregunté. Bien, perfecto. ¿Te puedo hacer otra pregunta más? Sí, 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 bárbaro. ¿Se puede tener más de una idea? Sí, 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 por supuesto. Sí, sí, bárbaro. Sí, bien. dale. No quiero hacer perder el tiempo. No, 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 para nada. Después, en todo caso, dejo acá mi correo, ¿tá? Y yo no me acuerdo bien cómo lo habían llenado en el formulario, si habían puesto la información, pero bueno, en todo caso nos comparten, digamos, por mail y lo vemos con el equipo, ¿tá? Yo les voy a pasar un PDF que lo mando en el grupo, ¿tá? Que es editable y en donde de alguna manera se va viendo todo eso que vimos el otro día en la clase de validación, que es enfocarse en el problema, en la oportunidad, en la necesidad, tratar de salir a ver que existe, salir a buscar a ver, bueno, qué se está dando, todo eso que vimos en la clase pasada. Hay digamos, un formulario que es el que incluso uno utiliza para presentarse en proyectos para buscar fondos, ¿no? Entonces, eso es el formato que le voy a dar. ¿Tá?
¿Sí? ¿Alguna consulta más? El presupuesto te lo paso por mail, Juan. Dale, así después se los comparto, perfecto. Bien. Bien. Bueno. No sé si alguno más tiene alguna consulta. Mañana tenemos con Eduardo Ríos, justamente para ver todo lo que es marketing. Eduardo, bueno, trabaja con, últimamente ha tenido bastante renombre porque, bueno, si bien es un docente que ha estado en Brasil y, digamos, y tiene mucha experiencia tanto afuera como dentro, está en el programa Sembrando, dando todas las charlas en todo el país, ha estado ahí por Colonia también, en la parte Sí. justamente en lo que se dedica, y bueno, con foco en consejos prácticos para emprendedores. Así que también los esperamos mañana. Y bueno, por acá estamos quedando hoy. No sé si alguien tiene alguna última consulta. María José.